Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a esta gran conversación. Hoy vamos a hablar de socialismo para aquellos que le tienen miedito a la historia y al futuro también. Para eso nos acompaña el día de hoy un camarada que es Héctor Valadez George. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a esta es tu casa. Y bueno, pues Héctor nos va a ayudar a dilucidar cómo en nuestro país hay alternativas de izquierda que tienen raíces profundas en el pasado y que tienen proyección hacia el futuro. Héctor, tú has sido militante de la izquierda socialista desde hace muchos años. Platícanos un poquito de esa historia. Bueno, yo como muchos jóvenes empezamos a participar políticamente a raíz del levantamiento zapatista. Después del proceso del zapatismo, pues quedamos un poco desilusionados sobre la falta de alternativas políticas para construir una opción a nivel nacional que fuera más allá del buen trabajo que están haciendo las comunidades zapatistas. Y me acerqué a diferentes grupos de la izquierda socialista y el que más me convenció fue la Cuarta Internacional, ¿no? Que tiene grandes intelectuales como Michel Ogui, fallecido Ben Said, Eric Toussaint y otros más, ¿no? Entonces empecé a buscar la opción de la Cuarta Internacional en México, me incorporé al PRT. El problema es que el PRT era más siglas que partido y que organización, y entonces pues estuvimos ahí un rato hasta que surgió la opción de que el ESME, a raíz de su resistencia, convocó a construir una organización política del pueblo y de los trabajadores. Nos incorporamos a la OPT. El problema es de que la OPT estaba dirigida por una burocracia sindical que supeditaba la organización política a los intereses de esa burocracia sindical y pues no fue la opción. Entonces, varios grupos que nos encontramos en la OPT formamos primero la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Varios de ellos vienen de la tradición del PRT que fue un partido muy importante, el que lanzó como candidata a Rosario Ibarra de Piedra, y que hizo implosión en 1992. Entonces la dispersión hizo que hubiera varios grupos, muchos que nos juntamos en la OPT, construimos la Coordinadora Socialista Revolucionaria, y después de que naufraga el proyecto de la OPT, buscamos un proceso de reagrupamiento con otros revolucionarios y nos encontramos, para nuestra sorpresa, con los que teníamos más coincidencias, era con una corriente que venía del maoísmo, que como corrientes pues no eran ajenas, porque el MRP, que es una corriente del maoísmo, hizo alianza con el PRT para candidatear a Rosario Ibarra de Piedra. En el 88. En el 88, exactamente. Ya había militantes del MRP, que era Movimiento Revolucionario del Pueblo. Ajá. Movimiento Revolucionario Popular. Popular. Camaradas, había varios de ellos que venían del 68, ¿no? Claro. Y se acuerparon en el MRP. Y lo mismo, ¿no? Había varios camaradas del PRT que también venían de las juventudes 68. En realidad, ¿no? El 68 es un parteaguas que hizo que surgieran varias organizaciones de izquierda socialista. Algunas se fueron a la guerrilla, exacto. Otras trataron de formar una organización de cuadros con inserción de masas, y en esas opciones estaba el MRP y el PRT. El PRT, pues sus fundadores vienen del 68, ¿no? Igual los del MRP. Claro. Lo que es muy interesante en el multicolor ideológico es justamente, hago énfasis en eso porque es importante que se sepa que hay pluralidad, ¿no? En todo este proceso de la construcción de organizaciones y alternativas. Pues el PRT venía de una discusión de unificación de distintos grupos del trotskismo. Claro. Del GCI, de la Liga Socialista. ¿Qué es el GCI? Grupo Comunista Internacionalista, de la Liga Socialista y otros grupos que ahorita no recuerdo, pero los principales era el Grupo Comunista Internacionalista y la Liga Socialista, que se unifican en el 76 y forman el PRT, ¿no? El MRP también es una fusión de compañeros maoístas y de la teología de la liberación.
que construyen esa organización, y que los dos grupos caminaron en en los sectores, a nivel electoral, estuvieron haciendo alianzas, formaron Unidad Popular, que fue una de las plataformas para impulsar a Rosario Ibarra de Piedra. Claro. Ahora, también es interesante eso porque el PRT, ¿no?, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no?, luego eso no aparece en los libros de historia. Hace poquito estaba yo hojeando un libro que es como una revisión de todo el discurso anticomunista que está ahorita pululando, y rescatan algunos pasajes del PCM y de otros grupos, pero no todo lo que es la izquierda socialista y un montón de agrupaciones, que es un crisol, ¿no?, de organizaciones. Y entonces lo que es muy interesante es que estas son las dos primeras organizaciones, más el PRT, ¿no?, que participaron en política electoral de manera independiente, ¿no? Sí. Y hasta el 88. Sí, hasta el 88. O sea, hubo una apertura por parte de los priistas, porque era ridículo ya el que solamente se presentara el PRI a las elecciones. Y el PAN. Sí, y además el PP haciendo siempre alianza con el PRI, ¿no? Y el PARM, ¿no?, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y entonces el PRT opta por la cuestión electoral como una vía para llegarle a más gente. Exacto. ¿No? Y fue uno de los partidos, fue el primer partido que tuvo como candidata a una mujer. Exacto. Pero también fue el primer partido que tuvo a una candidata lesbiana para diputado. Claro. O que tuvo una trabajadora sexoservidora también para candidata a diputada. Era uno de los pocos partidos que reivindicaba el feminismo. En aquella época las demás, era una diferencia muy importante en la izquierda, porque se decía que el feminismo era una desviación pequeño burguesa por las organizaciones clásicas estalinistas, y algunos maoístas planteaban que eso no tenía nada que ver con la lucha de clases, ¿no? Entonces, lo de la diversidad sexual, el PRT fue uno de los que inició las marchas, que ahora se han vuelto en un festival y que se le ha quitado todo el carácter político. Las marchas iniciaron con grupos que promovió el PRT de lesbianas y gays para defender sus derechos, ¿no? Y entonces eso no es nuevo, ¿no? Claro. Y eso viene desde la izquierda, porque fue la izquierda, desde Rosa Luxemburgo, que colocó el tema del feminismo y de la liberación. Es más, como sabemos, lo del 8 de marzo fue un acuerdo de la Internacional Socialdemócrata, de impulsar ese día como un día de la lucha de la mujer trabajadora, no de ahora que le han quitado un poco de filo. Por eso, ahora que ha surgido el movimiento feminista, pues se plantean como huelga, para retomar otra vez la idea de clase que no va desligada de la lucha de la liberación de la mujer, ¿no? Sí, ahora ustedes, como lo explicabas en tu introducción, pasaron por procesos, ¿no? Evolucionaron, hubo, como siempre, ¿no?, hay rupturas, hay encuentros, ¿no? Y construyeron ustedes la Coordinadora Socialista Revolucionaria, claro, donde ustedes enarbolan banderas del feminismo, el ecosocialismo, los derechos de los pueblos, la lucha popular, ¿no? Y han trascendido en ese espacio de tiempo. Desde donde yo los he estado siguiendo, la Coordinadora Socialista Revolucionaria pues es joven todavía, ¿no? O sea, era relativamente joven, pero han dado un paso más, claro, en la articulación con otras tradiciones político-ideológicas para dar mayor fuerza a esta reorganización digamos, del espectro socialista, ¿no? Sí, o sea, primero hay que entender qué es lo que pasa. Primero, se dice que el socialismo no funciona. Esa era mi otra pregunta. Que fracasó. Exactamente. ¿No? El problema es de que lo que fracasó fue el estalinismo. Y el problema es que cuando se cae el muro de Berlín, cuando se cae el bloque socialista, la mayoría de la humanidad se queda con que lo que fracasó fue el socialismo. Y viene un proceso
de retirada, de bajar las banderas por parte de muchos estalinistas que creían que lo que había era el socialismo. Y por otro lado, había otras corrientes, entre ellas las trotskistas y algunos sectores del maoísmo. Es más, hasta empezaba a haber críticas dentro de los partidos comunistas que estaban diciendo, eso no es el socialismo, ¿no? Porque el socialismo no es un partido único que decide todo y que al final ni siquiera es el partido, sino un secretario general, ¿no? Entonces, hubo un proceso de degeneración de la revolución rusa. El problema es de que como los estalinistas eran la corriente más grande, cuando se cae, muchos de ellos bajan sus banderas. Y aquí en México pasa algo muy curioso. Hay una ruptura del PRI, se forma el Frente Nacional Democrático, también y muchos estalinistas, como el que ahora dirige el PRD, ¿no? Bajan sus banderas y se incorporan al proceso del PRD. Entonces, y empiezan a plantearse que se tiene que construir una izquierda más moderna, una izquierda, una nueva izquierda que haga política real, ¿no? Pero en realidad tiene que ver porque ellos estuvieron sosteniendo una falsa idea de que eso era el socialismo, ¿no? Por ejemplo, parte de la degeneración es que cuando la primera vez que se aprueba el derecho a que las mujeres decidan sobre su cuerpo es en la revolución de Lenin y Trotsky, ¿no? En la Unión Soviética. Del pueblo ruso. Del pueblo ruso, sí. Pues sí, que dirigieron, que uno de sus dirigentes fue Lenin y Trotsky. Entonces, cuando llega Stalin, quita ese derecho. Pero fíjate, ¿no? Los neoliberales tienden mucho a decir que el modelo no fracasó, sino que se aplicó mal, ¿no? O sea, el modelo neoliberal. Dicen, no, sí, es que no es que haya fracasado y haya generado más pobres porque es un modelo hecho para generar pobres y enriquecer a algunos cuantos, ¿no? Sino que está mal aplicado. Entonces, un poco como que a veces los socialistas podemos caer en esa trampa, ¿no? Es que eso no era el socialismo, estuvo mal aplicado. Pero más bien hacia adelante, más que ajustar esas cuentas hacia adelante, ¿qué ofrece el socialismo? ¿Qué es el socialismo en el siglo XXI? Primero, el socialismo su columna vertebral es un proceso de acumulación y de elaboración teórica que viene desde Marx, ¿no? Y ese proceso es un proceso que también se aplica al mismo marxismo, la dialéctica, que todo está en constante cambio, incluyendo el marxismo, ¿no? No puedes estar estático. Y entonces lo que está pasando en el marxismo es que hay una renovación del marxismo. No puede haber socialismo sin plantearte la lucha en contra de la devastación ecológica. Exacto. Por eso decimos, no somos somos ecosocialistas, porque todavía hay algunos pequeños grupos que dicen, no, es que la cuestión de la ecología, no, es que no es lo mismo, porque es un tema nuevo, que Marx, y sí puedes encontrar algunas cuestiones sobre la cuestión ecológica, pero de manera muy general, porque no era un tema que fuera un tema sentido, porque los marxistas son militantes que teorizan a partir de la lucha concreta. Y entonces, en ese momento, la devastación ecológica no estaba a tal nivel como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo, para no extenderme más sobre el tema del ecosocialismo, a Michel Aoui, que pueden encontrar sus libros, que es el ecosocialismo, en la mayoría de las librerías. Entonces, es renovar el pensamiento marxista, ¿no? Renovarlo con elementos que te arrojen primero una comprensión sobre la realidad y que en función de esa comprensión puedas actuar en ella. Y eso es lo que primero te arroja el socialismo, una renovación teórica de toda la acumulación histórica de los pensadores de la izquierda que han buscado la transformación social. No nos quedamos en Marx,
pero lo retomamos y retomamos toda esa elaboración que se ha venido dando históricamente, que es una acumulación que nos permite tener herramientas para entender la realidad, ¿no? Y la otra es pues aplicarlo a la realidad, y lo que estamos viendo en América Latina es muy interesante, incluyendo México, claro, que hay gobiernos progresistas, pero estos gobiernos progresistas, la primera ola, al no romper con el capitalismo, que significa no generar condiciones para resolver los problemas sociales de raíz, le dan oportunidad a que la derecha se apoye en demandas no resueltas, en que no se resuelven los problemas, de que siguen ahí los problemas, para que ellos puedan lanzar campañas y regresar al poder, ¿no? Como lo hicieron en varios países, que otra vez, pero como no se resuelve la contradicción y hoy una lucha que se está dando, vuelven a retomarlo, y esta nueva oleada de gobiernos progresistas está más diluida, ¿no? Y se hace con sectores de la derecha, se busca la alianza con sectores de la derecha, se prioriza eso a priorizar hacer trabajo con sectores populares, organizar los sectores populares y tenerle más confianza a las masas que a los sectores de derecha. Y las masas, para que te tengan confianza, les tienes que resolver los problemas, ¿no? Es lo que está pasando acá en México. Es ridículo que la derecha del PAN enarbole ahora los derechos de la mujer, ¿no? Cuando ellos han negado el derecho a decidir. Se oponen. ¿no? Se oponen que ahora planteen que, por ejemplo, con algo muy sencillo, y que está ahorita en el tema, la cuestión del metro, ¿no? ¿Quiénes estuvieron reduciendo el presupuesto al Distrito Federal y a la Ciudad de México desde el 97, cuando ganó la izquierda institucional acá? Pues el gobierno federal, del PRI y del PAN, ¿no? De que el metro necesita necesita resolver varias cosas técnicas, es real, cualquiera que viaje en el metro se da cuenta, ¿no? Sí. Pero que esta derecha es capaz de llegar a los sabotajes también es real. Sí, tenía vínculos con el narco. La gran pregunta es ¿quién controla el sindicato del metro? Exacto, ¿no? Los socialistas, los trotskistas, un cuate la ultraizquierda. Que lleva más de 40 años y que viene del PRI. Sí, ese cuate, miren, cuando yo nací, él ya tenía 2 años siendo secretario general del sindicato. Ajá. Entonces, y el problema es entonces salir a decir, porque a veces he visto que algunos compañeros que defienden la 4T no la defienden muy bien. Es así como que no me ayudes, compadre, ¿no? Y dicen, no, es que es sabotaje, no necesita, no reconocen la realidad. Claro. Que sí se necesita que el metro tenga un proceso de modernización, que se actualice, ¿no? Y se van contra los trabajadores, no contra el charro, ¿no? Sino contra los trabajadores, cuando los trabajadores tienen que estar haciendo maravillas, porque el proceso de privatización significó que se reduce, querían privatizar el metro. Sí, lo estaban privatizando, ¿no? Lo estaban achatarrando. De hecho, ese es el proceso. Lo que nosotros vimos durante las administraciones del PRI y del PRD es un proceso de achatarramiento del metro. Claro. ¿no? Que ahora revertirlo está también complicado, no es una cosa sencilla. Pero antes de que nos desviemos más en esto del sistema de transporte colectivo, que es fundamental, sobre las organizaciones que ustedes están desarrollando, ¿no? En la historia que nos iniciaste narrando estaba la tradición que viene del PRT y que viene del MRP. Ajá. Hace una semana ustedes eran la Coordinadora Socialista Revolucionaria, por un lado, ¿no? Entiendo que no nada más era de la Cuarta Internacional, sino era más amplia, ¿no? Sí, teníamos compañeros que ya no venían de la tradición trotskista, pero la coordinadora sí era parte de la Cuarta. De la Cuarta Internacional. Ajá. Y los camaradas de la Organización Nacional del Poder Popular, ¿no? Que vienen de la tradición del MRP, ¿no? Okay. Y ahora tuvieron un congreso de fusión. Y ustedes ya se fusionan y disuelven sus antiguas siglas y ahora son una sola organización, o siguen siendo las dos organizaciones, digamos, en este frente, que ahora se llama Movimiento Socialista por el Poder Popular, ¿cierto? Nos fusionamos.
O sea, las estructuras se fusionaron. La ONPP, nos fusionamos con la militancia de la ONPP, porque la ONPP es como una organización de organizaciones sociales. Y entonces los militantes, los que asumieron de manera libre e individual integrarse a la nueva organización, están en la nueva organización. Y la CCR, como era una organización de militantes, se fusiona toda y desaparece, ¿no? Algunos compañeros de la Coordinadora Socialista Revolucionaria que tienen organizaciones masivas, se van a incorporar a la ONPP y se va a quedar como una organización que coordina el trabajo en los sectores, ¿no? Claro. Pero surge una nueva organización con una nueva estructura y con una sola dirección, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Ahora, lo interesante es una organización nacional. Es una organización nacional que tiene presencia en 17 estados. La mayoría de sus integrantes son dirigentes de organizaciones cooperativas, sindicatos, organizaciones juveniles, estudiantiles, algunos intelectuales, académicos, ¿no? Interesantes. Entonces ellos forman la nueva organización. Es una organización de militantes, ¿no? De cuadros. Perfecto. Oye, ¿cuál es, a grandes rasgos, antes de despedirnos, o más bien para despedirnos con un cierre, un broche de oro, cuál es, a grandes rasgos, el programa que ustedes aprobaron en su congreso? Somos una organización anticapitalista, feminista, ecosocialista, antirracista. Eso es lo que somos. Muy, muy interesante. ¿Y tienen como parte de la táctica en algún momento la posibilidad de impulsar un partido para el frente electoral? Ahorita no es no fue, o sea, obviamente no nos oponemos a la participación electoral. Ahorita para nosotros lo fundamental es hacer frente con todas las fuerzas que quieran parar a la derecha, que regrese, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver en todos los niveles, en el nivel ideológico, en el nivel social y en el nivel electoral, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el 24, en las próximas elecciones? Lo vamos a definir, porque todo el mundo está definiendo, los de Morena todavía no terminan de definir, no sabemos si va a quedar alguien de la derecha, que sería Monreal, o alguien más a la izquierda. Entonces, dependiendo de eso, tomaremos decisiones, ¿no? Cómo se vaya configurando el panorama nacional, qué es lo que vamos a hacer. Excelente. Pues enhorabuena, camarada. Qué gusto que hayan culminado este proceso de fusión de manera exitosa y seguramente seguiremos esta conversación, ¿no? Para poner los grandes debates de la izquierda internacional y nacional también en la gran conversación de la transformación que vive nuestro país. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues es un honor y es un placer que estén ustedes por acá. Camaradas, allá en su casa, píquele a like, comparte el enlace, debata, discuta, cuestione lo que aquí estamos comentando, propónganos, compañeras, compañeros que quieran aquí a dar venir aquí a dar su punto de vista y cuídense mucho. Ni un paso atrás en estos días de complejidades mundiales. Hasta luego.